Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de la subordinada sustantiva. Para ello vamos a seguir la nueva gramática de la lengua española y el glosario de términos gramaticales. Lo primero que tenemos que tener claro es saber qué son. Y son aquellas que desempeñan la función de un sintagma nominal. Aunque en algunas subordinadas esta explicación no nos sirve de mucho, tal y como aparece en el ejemplo recogido en el glosario de términos gramaticales y que aparece en pantalla. Pero ¿cómo podemos saber si estamos ante una oración subordinada sustantiva? Podemos probar a sustituirla por un sintagma nominal o bien por los pronombres esto, eso y aquello. Tal y como podemos ver en el ejemplo. Las oraciones subordinadas sustantivas pueden estar encabezadas o no por el uso de unos nexos. Los nexos que nos vamos a encontrar en las oraciones subordinadas sustantivas son el nexo que encabezando oraciones enunciativas. El nexo sí en oraciones interrogativas indirectas. Y los pronombres determinantes o adverbios exclamativos e interrogativos. Y estos siempre van a aparecer con tilde y van a cumplir una función. Que para averiguar vamos a convertir el nexo en un sintagma nominal, como aparece en el ejemplo que tenemos en pantalla. También nos podemos encontrar con oraciones subordinadas sustantivas que no estén encabezadas por nexos. Es el caso del estilo directo de los verbos dicendi o verbos de habla y de las construcciones de infinitivo. El primer tipo de oración subordinada sustantiva es la de sujeto. En esta oración, para comprobar su función, usamos la ley de la concordancia. En la oración de ejemplo podemos ver cómo la oración subordinada sustantiva cambia de número y persona, demostrando de esta manera ser el sujeto del verbo principal. Un tipo de sustantiva muy productiva en español es la de complemento directo, cuya función podemos descubrir fácilmente sustituyendo la oración subordinada sustantiva por los pronombres lo, la, los, las. Una de las principales novedades que aparecían en la nueva gramática de la lengua española era la función de término de preposición a las oraciones subordinadas sustantivas. Aquí pasaron a incluirse la de complemento indirecto, complemento del régimen y complemento del nombre, del adjetivo y del adverbio, ya que el segmento que funcionaba como sintagma nominal y que admitía esa sustitución por eso no era el sintagma preposicional, sino el término que aparecía dentro de ese sintagma preposicional. Y estas tres funciones anteriores son las principales de las sustantivas, pero también nos podemos encontrar con la función de aposición. Pero más interesantes que estas son las de atributo y predicativo. En estas nos vamos a encontrar con un verbo principal copulativo y una sustantiva que se puede sustituir por lo. Pero en la nueva gramática y posteriormente apareció reafirmado en el glosario, para que sea una sustantiva atributo, tenemos que encontrarnos con verbos en infinitivo, tal y como aparece en el ejemplo. ¿Pero qué hacemos si el verbo subordinado no está en infinitivo? Pues bien, en este esquema podemos ver la respuesta que nos daba la gramática tradicional considerando a la sustantiva de atributo y la respuesta que nos da la nueva gramática y el glosario al considerar a la sustantiva como el sujeto. Para la RAE, el sujeto es la oración subordinada y el atributo, mi sueño, porque se predica de algo, que estudia medicina, el hecho de ser mi sueño. Por último, nos encontramos ante la sustantiva de predicativo. Este tipo de oraciones comparten un rasgo de similitud con las de atributo, y es que para que sean aceptadas tienen que tener el verbo en infinitivo. Si no, estaríamos hablando de otro tipo de subordinada. Y hasta aquí la explicación teórica. A partir de ahora te ofrezco dos análisis resueltos paso a paso, donde en el primero el nexo no va a tener función y en el segundo sí. Lo primero que hacemos, como en cualquier oración, es señalar los verbos. Una vez que los tenemos, localizamos los nexos. En este caso, como solo tenemos dos verbos, solo tenemos que localizar un nexo. Una vez localizado el nexo que, pasamos a delimitar las oraciones. El que va a encabezar una oración subordinada sustantiva, cuya demostración realizamos sustituyendo el segmento por eso, creo, eso, y una oración principal con el verbo creo, que es acompañado de la subordinada sustantiva. Una vez realizado este paso, procedemos a analizarlas por separado.
Al no tener tilde el qué, quedaría sin función. Localizamos el sujeto, que en este caso está omitido, y dentro del predicado marcamos el complemento directo que acompaña al verbo. En la principal, lo único que nos queda por localizar es la función que cumple la oración subordinada sustantiva. Como es sustituible por el pronombre lo, creo eso, lo creo, se trata de una sustantiva de complemento directo. Para finalizar su análisis, indicamos que la oración completa es compuesta. Vamos a comenzar con el análisis del segundo ejemplo. Lo primero es identificar los verbos y localizar el nexo. Hecho esto, podemos delimitar las oraciones. En este caso, el quién encabeza una oración subordinada sustantiva, cuya demostración realizamos sustituyéndolo por eso. Dime eso. Al tener tilde, tenemos que localizar la función. Y tal y como dijimos en la explicación teórica, lo sustituimos por un sintagma nominal y descubrimos que está realizando la función del sujeto de ese verbo. Y solo nos quedaría marcar el predicado y el complemento circunstancial que acompaña al verbo. En la principal, localizamos la función que cumple la sustantiva, dime eso, dime lo, y la función del pronombre enclítico me, que está funcionando de complemento indirecto al ser una variante de le. Para finalizar, indicamos que toda la oración es compuesta. Y hasta aquí la explicación teórica y práctica de qué es y cómo se analiza una oración subordinada sustantiva. Espero que os haya sido de ayuda.